Saludo a Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto Mora, experta en el tema migratorio. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Aquí encantada de escucharte. Oye, a ver, otra vez el fenómeno de las caravanas que salen de Centroamérica, en particular entiendo que de Honduras, que para llegar a México, cruzar México y irse a Estados Unidos. ¿Qué está pasando, Leticia? Pues lo que no ha dejado de pasar en ningún momento, el flujo se ha mantenido, evidentemente por el tema del COVID se redujo de manera importante, pero la realidad es que el flujo migratorio ha continuado durante todo este año pasado, digamos que sería el año de la contención. Y lo que ha pasado es que de repente esta figura de caminar juntos se busca como también una forma de cubrirse, de poder ir en cierta protección que, por cierto, dan mucho la visibilidad y los medios de comunicación que acompañan a las caravanas. ¿Los está parando la Guardia Nacional en nuestra frontera sur, Leticia? No han llegado de manera, digamos, como grupo. Entonces, realmente quien los está parando en este momento es Guatemala. Entonces, un poco el despliegue que hemos visto en la frontera sur de nuestro país anuncia que sí, al momento en que trataran de ingresar de manera grupal, digamos, con un número importante, pues serían parados en la frontera mexicana. Ahora, ese acuerdo es el que hizo el presidente López Obrador con el presidente Trump, de que los íbamos a parar aquí en México. Pues eso no necesariamente ya podría aplicar ahora que entró en funciones un nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? No, hay que tener muchísimo cuidado. Qué bueno que tocas ese tema, porque mira, la política migratoria en Estados Unidos evidentemente nos alegra mucho que haya anuncios importantes, hay un cambio fundamental en el giro que va a dar este nuevo presidente, Joe Biden, pero la realidad es que estos procesos no solo llevan mucho tiempo, sino incluso pueden no pasar, porque acuérdate que tienen que ser aprobados por el Congreso, sí, en su momento por digamos, el Senado, y en este caso, bueno, sí se anuncia que se va a permitir que haya ciertos procedimientos que estaban estancados ya en Estados Unidos, pero no implica que la gente vaya a poder pasar, y en todo caso, el anuncio es para aquellos que iniciaron sus trámites o están en Estados Unidos antes del 1 de enero de este año. Entonces, lo que trata de evitar Estados Unidos, no creo que lo va a lograr evitar del todo, pero es esto que llamamos efecto llamada, que implicaría que la gente crea que ya está abierta la frontera, sí, que ya llegó un nuevo presidente y que pase la desilusión tremenda que ocurre, porque pues la política es realismo puro y lo que va a pasar es que, aunque hay negociaciones y aunque haya la intención, bueno, la verdad es que esto no creo que ocurra tan rápido, y te agrego un dato. Trump desmanteló el sistema de asilo y por tanto volver a dotar no solamente de recursos, sino también incluso de jueces, de traductores, es un procedimiento que implica que incluso se apruebe presupuesto para el siguiente año. Entonces, sí hay que tener mucha cautela. Para México eso es muy importante, porque puede implicar que aligere un tema que ha sido controversial, por supuesto, y la respuesta desde México ha sido muy fuerte, digamos, militarizada tal cual tú lo has dicho, pero también implica al mismo tiempo que México nos tenemos que preparar, porque es muy probable que con esta idea de que se van a abrir las fronteras, más gente se aventure, incluso no solamente en caravanas, porque mostraron que no son una vía pues muy efectiva si realmente lo que se busca es llegar a la frontera norte, ¿verdad? Bueno, incluso yo te diría no solamente centroamericanos, podría muchos mexicanos decir, bueno, pues como tú le dices, este efecto llamada, que digan, oh, ya, mira, ya los están legalizando en Estados Unidos. Yo, desde luego, celebro que el presidente Biden vaya a hacer esta reforma migratoria, que les vaya a dar un camino hacia la ciudadanía, pero como tú dices, esos son los que ya están adentro, no los que van a llegar después, ¿no? Y te reitero, y es un anuncio, una promesa, sí, de campaña, claro. Una firma que ayer ya se dio, pero falta el camino, porque esto no es, digamos, un decreto sí hay decretos que él firma y que ya por ejemplo, el tema del muro. Ya ayer firmó y dijo, ya, se acabó, no vamos a seguir construyendo en el muro. Entonces, bueno, si ya no destinan dinero, si el presidente tampoco empuja eso, ya ese tema baja, aunque el muro está ahí, y está ahí desde los 90 con Clinton, pero vamos, todo esto que ya sabemos que es la retórica con la que hemos vivido los últimos 4 años. El punto acá
es de qué manera realmente pueden avanzar estas políticas más allá del deseo y la voluntad. Algunos temas, como tú lo sabes muy bien, Leo, el tema de los Dreamers, ese es un tema que ya avanzó, porque lo que se hizo no es tanto que se apruebe, sino simplemente que se restaura DACA, que es lo que había aprobado en su momento Obama. Entonces, la controversia era que Trump lo que dijo es que lo cancelaban. Entonces, había ahí una, digamos, en juzgados se estaba discutiendo eso y se había logrado detener esa decisión de Trump. Ahora llega Biden y dice, no, seguimos como estábamos antes, pero este perfil sigue en el limbo jurídico, ya con protección, digamos, pero en el limbo. Lo que eventualmente puede ocurrir, y esperemos que ocurra, deseamos que ocurra, es que efectivamente tenga todo el éxito del mundo el señor Biden y que esta reforma migratoria sí avanzara. Sería realmente algo que no ocurrió desde el 86. Desde luego, con Ronald Reagan. Y hay que decirlo, no va a ser, y tú lo dices bien, no va a ser un paseo de campo, que pase por la Cámara de Representantes y por el Senado. Porque tiene mayoría el Partido Demócrata, pero hay muchos demócratas que tampoco son pro migración. Entonces, va a requerir un proceso de operación política muy delicado por parte de la Casa Blanca. Pero yo te preguntaría, frente a todo esto, los centroamericanos, las caravanas, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer México? México tendría que estar tomando nota y ya preparando un plan de qué hacer con todo este relajo de la migración. Bueno, México y específicamente el gobierno mexicano, yo creo que, bueno, estamos tomando nota todos, ¿no? Sí. Pero yo sí veo aquí algo muy importante. Por un lado, como te digo yo, esto puede constituir un alivio muy fuerte a mediano plazo, a mediano plazo, porque cambia un poco el escenario que hemos vivido este tiempo, en el que México, pues al final acabó siendo tercer país seguro, aunque no lo digamos, ¿no? Ahí la gente está detenida en la frontera norte, esperando cruzar, y eso a su vez ha traído más flujos. Pero aunque eso cambie, la realidad es que ni el flujo va a detenerse, y el otro punto es que ya hay población que está habitando en nuestro país y que desea quedarse, digamos, ¿no? Que inició sus trámites, en este caso de asilo o para refugiados. Y entonces ahí es donde hay algunos planes mucho más acabados, como que hay procesos de integración interesantes. A mí me parece que en este momento, en esta coyuntura, lo que el gobierno mexicano tiene que implementar es, primero, aligerar este tema de la militarización, porque sí ha sido además muy costoso políticamente. La verdad, es un tema durísimo. Sí. Y el otro es que México sí tiene que preparar un escenario en el que la gente no solo no va a dejar de venir, digamos, este próximo año, sino que eventualmente no va a poder cruzar, porque es muy probable que se cierre de alguna manera digamos, continuar llegando de gente que no empezó sus procedimientos antes. Y hay que tener algo muy claro, Leo. Mira, la cuestión migratoria es transversal más allá de quién gobierna. Y es federal, no es una cuestión que solo deciden, aunque haya políticas locales, y eso es muy importante también, pero no es una cosa que va a decidir solamente un actor o algunos actores. Tú bien dices, la división hoy por ejemplo, en la Cámara, en el Congreso, es así, rayando, ¿no? Y necesitan, digamos, mucho más votos que no sea solamente la mayoría 50+1, pues, ¿no? Sí. Y ahí es donde no es solo de una discusión política, sino también de cómo el escenario y la opinión pública empuja este tema. Yo sí creo que hay mucho a favor de la migración, sobre todo de algunos grupos, Triple Dreamers, hay una visión muy favorable, pero el tema del COVID y el tema de la situación económica tampoco ayudan en términos de opinión pública. Esto también hay que mencionarlo y pedir que, bueno, la gente lo tenga en el escenario, incluso quienes nos escuchan, si planearan migrar, por lo que se entiende cabalmente. Tú hablabas de los mexicanos, la migración de mexicanos volvió a aumentar. Claro. Este mito de que había bajado, que ya era migración cero, se volvió a romper. Claro. Y en ese sentido, bueno, hay que ser también cautos y decir, si no tiene condiciones, si no tiene un plan preciso, incluso un tipo de visado, porque ahora se suma el que llamamos visa sanitaria, que es probable que empiece a funcionar por razones obvias del COVID. Pues te agradezco mucho, Leticia Calderón, el que hayas estado hoy con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias por la invitación. Gracias a Leticia Calderón, gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana, en un programa de lujo junto con Julio Patán. Voy a platicar con Tania Libertad y Paquito de Rivera. Vamos a hacerle un pequeño homenaje al gran maestro Armando Manzanero, quien tristemente falleció en diciembre del año pasado. Así que los esperamos mañana en punto de las 10 de la noche.